La pantalla parpadeó en blanco y negro. Eran las 2 de la mañana con 4 minutos. Mi propia sangre estaba metiendo a un sicario del cártel en mi sótano. El muchacho de la tienda de recuperación de datos se echó hacia atrás en su silla, pálido y temblando de pies a cabeza. Me miró a los ojos, y con la voz rota me suplicó que me llevara la cámara y me largara de su local en ese mismo instante. En la pantalla de su computadora portátil, el video de seguridad que alguien había intentado borrar de mi sistema reproducía una traición impensable. Me incliné sobre el escritorio, sintiendo cómo el aire frío del aire acondicionado me cortaba la respiración. En la grabación borrosa, mi hijo Diego y su esposa Camila estaban parados junto al portón trasero de mi propiedad. Diego levantó la mano derecha, haciendo una seña nerviosa hacia el callejón oscuro. 2 hombres enormes entraron al encuadre. No traían cajas de mudanza ni equipo médico. Arrastraban pesados contenedores metálicos, cajones de acero industrial asegurados con cadenas. Se movían con un propósito claro, esquivando la puerta principal y bajando directamente por la escalera exterior de concreto que conducía a mi sótano. Cuando uno de los hombres se giró hacia la cámara por una fracción de segundo, la luz ámbar del poste iluminó su rostro. Tenía una cicatriz profunda y grotesca que le cruzaba la mandíbula de lado a lado. El muchacho cerró la computadora de golpe. Me dijo que ese hombre era Héctor, conocido en las calles oscuras de Monterrey como el Alacrán, un lugarteniente y sicario despiadado de uno de los cárteles más sanguinarios de Nuevo León. Un hombre que no pide las cosas 2 veces y que deja un rastro de viudas y sangre por donde camina. El mundo entero pareció detenerse. Mi hijo estaba metiendo al crimen organizado dentro de los muros que yo mismo diseñé y levanté. Manejé de regreso hacia San Pedro Garza García, como si estuviera atrapado en una pesadilla densa y asfixiante. Subiendo por las curvas empinadas de la Sierra Madre, miré las enormes mansiones fortificadas que flanqueaban el camino. La mía, a la que siempre llamé la Fortaleza, era una de las más imponentes. Soy Ricardo Valles, tengo 70 años, y pasé 4 décadas de mi vida como ingeniero estructurista. Diseñé los rascacielos más seguros, altos y resistentes del norte del país. Construí mi casa con concreto armado, persianas de acero automatizadas, y muros capaces de soportar embates de huracanes categoría 5 y asedios de violencia. Era un santuario absoluto. Un lugar seguro y sagrado que construí para mi difunta esposa Sofía y para nuestro hijo. Desde que Sofía se fue hace 5 años, el silencio en esos pasillos ha sido una carga pesada, una estructura vacía esperando colapsar. Aparqué mi coche en la entrada de adoquín y tomé una respiración profunda antes de abrir la puerta principal de roble macizo. El olor a café recién molido inundó el vestíbulo. Todo parecía asquerosamente normal y pacífico. Camila estaba en la enorme cocina de diseño, tarareando una melodía suave mientras limpiaba la barra de granito importado. Levantó la vista al escuchar mis pasos, y me regaló esa sonrisa perfecta y brillante que siempre lleva puesta. «Buenos días, suegro», me dijo con voz dulce y cantarina. Despertó muy temprano hoy, no escuché cuando salió a caminar. Forcé a los músculos de mi rostro a relajarse. No podía dejarle saber lo que había visto en esa pantalla. No hasta que comprendiera exactamente la magnitud del daño estructural que había en mi familia. Le dije que no podía dormir y que había salido a tomar aire fresco. Camila es enfermera privada de alta gama. Hace unos meses, cuando empecé a tener ligeros pero constantes picos de presión arterial, ella y Diego empacaron sus cosas y se mudaron a mi casa. Dijeron que era el arreglo perfecto por el bien de todos. Ellos ahorrarían el dinero de la renta para comprar su propia casa de lujo, y yo tendría los cuidados médicos profesionales que necesitaba en mi vejez. Lo vi como una bendición. Dios me perdone, pero de verdad les creí. Camila me sirvió una taza de café humeante y empujó un pequeño pastillero de plástico azul por la barra. «Tómese sus pastillas, suegro», me dijo, mirándome con una preocupación que parecía 100% genuina. «Su presión ha estado muy errática últimamente y necesitamos mantener ese corazón fuerte». Me entregó 3 pequeñas pastillas blancas, redondas y completamente lisas, junto con un vaso de agua de cristal. Sus ojos transmitían la imagen de la nuera perfecta, abnegada y amorosa. Pero como ingeniero estructurista, pasé mi vida entera buscando grietas milimétricas en los cimientos, y en ese preciso momento, mi instinto me gritaba que la estructura entera de esta familia estaba a punto de colapsar sobre mi cabeza.
Tomé las pastillas de su mano, me las llevé a los labios y di un trago largo de agua. Fingí tragar con dificultad, escondiendo las pequeñas grajeas debajo de mi lengua, soportando el sabor amargo y yesoso que comenzaba a disolverse en mi boca. En cuanto Camila se dio la vuelta para revisar el fuego de la estufa, escupí las pastillas disimuladamente en mi palma húmeda y las deslicé al fondo del bolsillo de mi pantalón de lana. Le di las gracias con voz temblorosa, apoyándome en el respaldo de la silla como si estuviera al borde del agotamiento, y le dije que iría a recostarme un rato. Subí la pesada escalera de caoba, sintiendo el peso muerto de esas 3 pastillas en mi bolsillo, sabiendo que la verdadera pesadilla apenas estaba por comenzar. Una vez dentro de mi cuarto, cerré la puerta y pasé el cerrojo de bronce en completo silencio. Mis manos temblaban violentamente, pero no por esa supuesta debilidad de la edad que me habían convencido que padecía. Era adrenalina pura y un terror helado corriendo por mis venas. Caminé hacia el armario, alcancé la repisa superior que ellos nunca limpiaban, y tomé una pesada linterna de aluminio que no había usado en años. Desenrosqué la base, saqué las gruesas baterías muertas, dejé caer las 3 pastillas blancas en el fondo cilíndrico y la volví a enroscar con fuerza. Esa vieja linterna se convertiría en mi bóveda de recolección diaria. Cada mañana y cada noche, tomaría el vaso que Camila me ofrecía, fingiría devorar mi supuesto medicamento y luego correría al baño para escupir el veneno. Las siguientes 72 horas fueron un infierno fisiológico que casi me quiebra la voluntad. Mi cuerpo se había vuelto profundamente dependiente del cóctel químico que esa mujer me había estado suministrando a escondidas durante meses. Experimenté sudores fríos que empapaban mis sábanas varias veces por la noche. Un dolor de cabeza punzante me martillaba las sienes, sintiéndose como si una prensa hidráulica estuviera apretando lentamente mi cráneo hasta fisurarlo. Sufrí de náuseas brutales, temblores incontrolables en las piernas y una fatiga que me dejaba tirado en la alfombra, sin poder mover un solo músculo. Esa primera noche en la cena, apenas pude tocar el filete que Camila había servido. Diego me miró desde el otro lado de la larga mesa de caoba. Su rostro era una máscara impecable de preocupación ensayada. «Te ves muy pálido, papá», me dijo con voz grave. «Llevas 10 minutos mirando el plato sin dar un solo bocado. ¿Te sientes bien?» Forcé una sonrisa débil, dejando que mi labio inferior temblara, metiéndome de lleno en el papel del anciano frágil, acabado y patético que ellos necesitaban desesperadamente que yo fuera. «Solo estoy un poco cansado, Diego», respondí con la voz rasposa. «Los años me están pasando factura de golpe. Siento la cabeza llena de nubes». Camila se inclinó sobre la mesa y acarició el dorso de mi mano. Su tacto, que alguna vez encontré compasivo y reconfortante, ahora se sentía como la piel fría de una serpiente de cascabel deslizándose sobre mis venas. «Es el curso natural de la vida, suegro», susurró ella con una dulzura enfermiza. «Su cuerpo se está apagando poco a poco. Para eso estamos nosotros aquí, para asegurarnos de que no sufra. Solo necesita descansar y dejar que la medicina haga su trabajo». Asentí lentamente, manteniendo la mirada baja, clavada en el mantel, para ocultar el fuego, el odio y la furia que sabía que estaban ardiendo en mis pupilas. Para la mañana del tercer día, los violentos síntomas de la abstinencia química comenzaron a desvanecerse, pero ocurrió algo mucho más profundo y aterrador. La densa y asfixiante niebla mental que había cubierto mi cerebro y mis recuerdos durante los últimos 3 meses comenzó a levantarse. Fue como ver cómo se disipa la bruma pesada sobre las montañas de la Sierra Madre después de una tormenta brutal, revelando un cielo afilado y cristalino. Durante semanas, había luchado con lágrimas en los ojos para recordar palabras simples. Perdía mis llaves a diario, olvidaba el nombre de viejos colegas ingenieros, y sentía un letargo aplastante que me mantenía encadenado a mi sillón de cuero en la sala de estar, mirando la televisión sin entenderla. Llegué a creer con un terror paralizante que mi mente se estaba pudriendo. Había llorado en silencio en la oscuridad de mi cuarto por la pérdida irreversible de mi propio intelecto, pensando que la demencia me estaba devorando vivo. Pero a medida que esos químicos malditos se drenaban por completo de mi torrente sanguíneo, mis facultades mentales encajaron de nuevo en su lugar con la fuerza y la precisión de un engranaje de acero perfecto. Mis pensamientos ya no caminaban arrastrándose por lodo espeso. Eran rápidos, analíticos, implacables. Caminé hacia el espejo del baño y levanté las manos frente a mi rostro.
estaban completamente firmes, ni un solo temblor. El viejo confundido y babeante que ellos habían fabricado estaba muerto. El ingeniero estructurista había vuelto. Y con esa claridad absoluta, llegó una ola abrumadora de horror puro. Camila no estaba tratando mi presión arterial. Me estaba lobotomizando químicamente. Estaban induciendo una demencia artificial de manera sistemática y calculada. Mi propio hijo, la misma sangre de mis venas. El niño al que le enseñé a caminar en este mismo patio. El hombre cuyas costosas deudas universitarias pagué sin dudarlo. Él estaba participando activamente en el borrado total de mi mente. Pero la pregunta era ¿por qué? Y la respuesta indiscutible yacía enterrada en el sótano de mi casa. Los pesados contenedores metálicos que el sicario del cártel había ingresado de madrugada eran la clave de toda esta pesadilla. Me necesitaban dócil, confundido y drogado en el piso de arriba para que no hiciera preguntas, para que no escuchara los ruidos en la noche y para que ignorara el tráfico de criminales armados operando en mi propia propiedad. Me senté al borde de mi cama, procesando las variables con la misma frialdad con la que solía calcular la tensión de carga en un puente colgante. Mi primer instinto, la reacción de sangre caliente de un padre traicionado, fue bajar las escaleras, enfrentar a mi hijo a gritos y exigirles que se largaran de mi casa en ese mismo segundo. Quería sacudirlos y preguntarles cómo eran capaces de hacerle esto a su propia familia, pero la lógica fría aplastó de inmediato a la emoción. Si llamaba a la policía de San Pedro Garza García en este momento, ¿qué pasaría? Las patrullas llegarían. Diego y Camila interpretarían el papel impecable de los cuidadores preocupados y agotados. Camila, usando sus credenciales oficiales de enfermera, testificaría con lágrimas en los ojos que yo sufría de paranoia severa y demencia senil avanzada. Les dirían a los oficiales que yo tenía alucinaciones violentas sobre cárteles de la droga y sicarios escondidos en el sótano. Y si la policía exigía un examen de sangre, aún encontrarían rastros de los sedantes en mi sistema, validando su historia de que yo estaba medicado por mi propio bien. Peor aún, si las autoridades revisaban el sótano y no encontraban nada porque los criminales ya habían movido su mercancía, yo quedaría como un anciano completamente loco y peligroso. Le daría a Diego la munición legal perfecta, frente a un juez, para declararme un peligro público e internarme contra mi voluntad. No. Una confrontación directa y explosiva sin pruebas irrefutables era un suicidio táctico. Estaba lidiando con un enemigo calculador que ya había infiltrado mis defensas y dormía bajo mi propio techo. Tenía que operar en las sombras, exactamente igual que ellos. Tenía que dejarles creer con absoluta soberbia que estaban ganando, que las drogas seguían destruyendo mis neuronas, que mi cerebro se estaba cayendo a pedazos y que yo no era más que una carga inútil a un paso de la tumba. Pasé el resto de esa tarde observándolos desde mi sillón, con una visión completamente renovada. Las pequeñas microexpresiones de su engaño se volvieron descaradamente obvias. Noté cómo Diego apagaba rápidamente la pantalla de su teléfono celular, con una mirada de pánico cada vez que yo arrastraba los pies al entrar a la sala. Vi el asco puro y el desprecio genuino en el rostro de Camila cuando me pedía que repitiera una oración porque fingía no haberla escuchado. Esa noche, me senté en la sala sosteniendo el periódico boca abajo, dejando que mis ojos se cristalizaran en el vacío. Diego pasó a mi lado con un montón de carpetas bajo el brazo. Ni siquiera me miró. Caminó directamente hacia la puerta del pasillo que bajaba al sótano. Agucé el oído y contuve la respiración, en lugar del sonido rasposo de la pesada llave girando en la cerradura de bronce que yo mismo instalé hace 3 décadas. Escuché el agudo y rápido pitido electrónico de un teclado digital. Mi frente se arrugó en la penumbra. Esperé a escuchar el eco de sus pasos bajando los escalones. Doblé el periódico lentamente y me puse de pie. Caminé sin hacer el menor ruido hasta el pasillo. La vieja puerta de madera maciza había sido perforada. En el centro de la madera descansaba una elegante y costosa cerradura biométrica de alta seguridad. Un pequeño panel de cristal oscuro con un lector de huellas dactilares y una luz roja que parpadeaba amenazadoramente. Era equipo de grado comercial, del tipo que ves en bóvedas bancarias, no en la casa de un ingeniero retirado. Habían sellado por completo el nivel inferior. No podía forzar esa cerradura sin dejar marcas de destrucción masiva en el marco de la puerta, lo que los alertaría de inmediato de que yo estaba lúcido. Retrocedí lentamente hacia la cocina, sintiendo el peso de la traición presionar mi pecho.
Eran arrogantes, pero sumamente cuidadosos. Si la seguridad del sótano era tan extrema, tenían que estar escondiendo otras cosas a simple vista. Los criminales que mienten todos los días siempre se vuelven perezosos en los detalles pequeños. Empecé a revisar los cajones de la cocina, las facturas apiladas sobre el granito, el interior de la despensa. Todo parecía ser un escenario perfectamente normal. Me acerqué al enorme bote de basura de acero inoxidable, junto al refrigerador de doble puerta. Pisé el pedal, y la pesada tapa se levantó. Sobre los restos de café, cáscaras de huevo y servilletas de papel, mis ojos captaron un destello de papel grueso y brillante, empujado con fuerza hacia el fondo del bote. Metí la mano, apartando la basura húmeda, y saqué el documento. Era un folleto tríptico a color. Los bordes superiores estaban chamuscados y ennegrecidos, como si alguien hubiera intentado quemarlo sobre la estufa de gas, pero se hubiera rendido por la prisa. Limpié los restos de café de la portada, y leí las letras gruesas y azules impresas sobre la fotografía de un edificio estéril rodeado de altos muros. Decía Centro Psiquiátrico de Máxima Seguridad y Manejo Conductual. Sentí un nudo de plomo en el estómago. Leí rápidamente las viñetas del folleto. No era una residencia de retiro asistido ni un asilo de lujo para ancianos. Era una instalación carcelaria fuera del estado de Nuevo León. El texto presumía de sus salas de encierro hermético para pacientes con demencia violenta, protocolos de sedación química forzada y restricción total de visitas familiares. Era una prisión privada diseñada específicamente para encerrar y dopar hasta la muerte a personas cuyas mentes supuestamente habían colapsado. Mis manos comenzaron a temblar nuevamente, pero esta vez era producto de una furia asesina. Le di la vuelta al folleto quemado. Engrapada en la contraportada, había una pequeña nota adhesiva de color amarillo. La caligrafía en tinta azul era rápida, afilada e inconfundiblemente perteneciente a mi hijo Diego. Leí las 8 palabras escritas en esa nota una y otra vez, hasta que se grabaron a fuego en mis retinas. El texto decía: poder notarial finalizado. El viejo firma el viernes temprano. Dejé de respirar. El silencio de la inmensa cocina de pronto se volvió ensordecedor. Un poder notarial médico y financiero. No solo me estaban drogando para usar mi sótano como guarida del cártel. Estaban orquestando un golpe de estado legal para robarme mi vida entera. Ese documento le daría a Diego el control absoluto e irrevocable sobre todo lo que yo poseía en este mundo. Mis cuentas bancarias, el fondo de mi pensión, mis decisiones médicas de soporte vital y, sobre todo, las escrituras de esta maldita mansión. Él tendría la autoridad legal de un juez para firmar mi libertad y enviarme lejos. Me quedé perfectamente quieto, armando el rompecabezas de su traición con una precisión mecánica y aterradora. Los sedantes pesados que Camila me obligaba a tragar cada mañana nunca tuvieron el propósito de controlar mi corazón. Estaban diseñados para destruir artificialmente mis capacidades cognitivas. Necesitaban que los vecinos y mis viejos colegas me vieran arrastrando los pies, babeando y olvidando palabras. Estaban construyendo meticulosamente un historial clínico falso de incompetencia mental. El plan final era evidente. Este viernes, Camila aumentaría masivamente la dosis del veneno blanco. Yo estaría completamente incapacitado, convertido en un vegetal que respira, mirando un documento legal, sin poder leer una sola palabra. Diego pondría una pluma en mi mano temblorosa, guiaría mis dedos inertes y me haría firmar la renuncia a mi propia existencia. Una vez que la tinta secara, yo dejaría de ser un ciudadano libre. Me subirían a una ambulancia privada, me enviarían a esa prisión psiquiátrica, a cientos de kilómetros de distancia, y me pudriría en una celda blanca, sedado hasta el último día de mi vida. Mientras tanto, mi hijo viviría como un rey en mi casa, operando negocios sucios con los sicarios del norte. Miré el reloj digital verde brillante en la pantalla del microondas. Era jueves. Faltaban unos cuantos minutos para las 10 de la mañana. El viernes era mañana. Tenía exactamente 48 horas de vida libre antes de que mi propio hijo ejecutara su maniobra final para enterrarme en vida. Doblé el folleto quemado con lentitud y lo deslicé en el bolsillo interior de mi saco de lana, justo al lado de la nota adhesiva amarilla. Caminé hacia el fregadero de acero inoxidable y abrí la llave del agua fría, lavándome las manos mientras miraba el torbellino oscuro desaparecer por el desagüe. El miedo se evaporó por completo, siendo reemplazado por un nivel de frialdad y cálculo que no había sentido desde mis días construyendo rascacielos.
Pasé 40 años de mi vida calculando capacidades de carga, identificando fracturas de estrés en columnas de acero y diseñando refuerzos para evitar colapsos catastróficos. Mi hijo había construido una impresionante y monstruosa estructura de mentiras sobre mi espalda, pero su base estaba podrida desde el origen. Cometió el error fundamental de subestimar la integridad estructural del hombre que intentaba demoler. Me sequé las manos con una toalla limpia. Necesitaba evaluar el daño real que ya habían infligido en mi periferia. Salí de la cocina y me dirigí a paso rápido y silencioso hacia mi despacho privado. Me senté frente a mi gran escritorio de caoba y encendí la computadora de escritorio. El monitor cobró vida, pero el navegador web me arrojó de inmediato un mensaje de error en letras rojas. No hay conexión a Internet. Fruncí el ceño y moví el ratón hacia el icono de configuración de red en la esquina de la pantalla. Mi red doméstica seguía ahí, pero cuando intenté conectarme, una ventana emergente me exigió una nueva clave de seguridad. Tecleé la contraseña que había usado durante los últimos 4 años. Acceso denegado. Habían cambiado las cerraduras digitales de mi propia casa. Habían cortado mi canal de comunicación con el mundo exterior. Abrí el primer cajón de mi escritorio y saqué mi vieja billetera de cuero negro. La abrí de par en par. Mi licencia de conducir seguía ahí, sonriéndome desde una época en la que aún confiaba en mi familia. Pero las ranuras de cuero, que siempre guardaban mis 3 tarjetas de crédito y mi tarjeta de débito principal, estaban completamente vacías. Pasé la yema del dedo por el cuero liso. Me habían despojado de mi movilidad financiera de un solo tajo. Sin esas tarjetas, no tenía acceso a un solo peso. No podía llamar a un taxi. No podía pagar un hotel para esconderte. No podía contratar a un abogado para bloquear el documento notarial. Era un prisionero absoluto, atado no por cadenas de hierro, sino por el desmantelamiento sistemático de mi independencia. Estaba atrapado en el centro de un nido de víboras. De pronto, escuché el motor de la camioneta de lujo de Diego apagarse en el camino de entrada. Mi tiempo a solas había terminado. Me levanté del escritorio, obligando a mi espalda a encorvarse de nuevo. Forcé la mirada perdida y el andar torpe de un anciano derrotado por la demencia. Tenía que dar la actuación de mi vida durante un día más. Diego y Camila creían tener todo bajo control. Confiaban en la cerradura biométrica del sótano. Confiaban en el veneno blanco. Pero olvidaron algo crucial. Olvidaron que el arquitecto siempre guarda los planos originales. Y yo conocía las entrañas secretas de la fortaleza mejor que nadie. Me preparé mentalmente para violar mi propia casa y desatar un infierno estructural sobre ellos. Esa misma madrugada, cuando el reloj digital de mi buró marcó las 3 en punto, el silencio en la casa era absoluto. Me deslicé fuera de las sábanas sin hacer rechinar un solo resorte. Caminé por el patio trasero en completa oscuridad, sintiendo el aire frío de la sierra golpear mi rostro. Llegué a mi viejo taller de herramientas. Un lugar que Diego consideraba inútil y lleno de basura. Detrás del pesado banco de acero, moví un ladrillo suelto en la pared. Saqué una caja metálica que contenía 50,000 pesos en billetes de alta denominación. Era mi fondo de emergencia, escondido hace más de una década. Guardé el rollo de billetes en mi abrigo y salí a la calle. Caminé varios kilómetros por las calles vacías y empinadas de San Pedro. Mis piernas ardían, pero el esfuerzo era la prueba irrefutable de que el veneno había salido de mi sistema. Llegué a una tienda de conveniencia abierta toda la noche. Compré un teléfono celular de prepago y equipo básico de cámaras de seguridad inalámbricas. Me paré bajo la luz amarilla del estacionamiento y marqué un número que me sabía de memoria. Arturo es mi amigo más viejo y el abogado corporativo más despiadado de todo Nuevo León. Le expliqué la situación en voz baja, rápida y directa. Le ordené que investigara mis finanzas sin levantar una sola sospecha. Horas más tarde, de vuelta en mi cuarto, el teléfono desechable vibró. La voz de Arturo era un bloque de hielo. Me dijo que Diego había falsificado mis expedientes médicos con un doctor corrupto para declararme incompetente. Y lo peor de todo, usando ese poder fraudulento, había sacado una hipoteca de $2 millones sobre mi casa. Ese dinero no estaba en el banco. Fue transferido de inmediato a cuentas fantasma para pagar una deuda de juego clandestino que mi hijo tenía con el cártel. Diego había apostado su vida en mesas subterráneas. Para no terminar en una fosa clandestina en el desierto, entregó mi patrimonio como garantía a criminales sanguinarios.
A las 10 de la mañana, Diego y Camila salieron apresurados a una reunión con sus supuestos abogados. En cuanto el motor de su camioneta de lujo se perdió a lo lejos, el ingeniero tomó el mando. Entré a la despensa de la cocina. Moví los pesados sacos de harina y usé un desarmador plano para retirar el zoclo de madera en la base de la pared. Detrás del panel, se ocultaba un ducto de ventilación vertical que diseñé hace 30 años para facilitar futuras reparaciones de fontanería. Era un espacio oscuro y asfixiante que caía directamente hacia el cuarto de máquinas del sótano. Me deslicé por el hueco, raspando mis codos y rodillas contra el concreto y el metal. El dolor físico era agudo, pero la furia anestesiaba mis nervios. Quité la rejilla inferior y caí silenciosamente sobre el piso de cemento. Encendí una pequeña linterna de bolsillo. Lo que vi me revolvió el estómago por completo. Mi hijo había convertido mis cimientos en un centro de operaciones del crimen organizado. Había prensas industriales de impresión oliendo a solvente químico, rodeadas de placas metálicas para falsificar billetes de alta denominación. En la otra esquina, montañas de dinero en efectivo sucio esperaban ser lavadas. Y junto a ellas, pesados cajones repletos de ladrillos de narcóticos sellados al vacío. Mi casa era ahora una bodega central del cártel. Si la Marina o los federales entraban en este momento, yo pasaría el resto de mis días en una prisión de máxima seguridad. Actué con la precisión mecánica de mis mejores años de trabajo estructural. Instalé las microcámaras en las tuberías superiores y coloqué micrófonos ocultos en los ductos de aire. Ahora tenía ojos y oídos en el infierno que crecía bajo mis pies. Me acerqué a un cajón de acero sellado con un candado pesado. Lo forcé aplicando palanca con una barra de titanio que saqué de mi bolsa. Adentro, debajo de pacas de dólares y drogas, encontré un grueso sobremanila. Eran las escrituras originales de mi casa, junto con un contrato de cesión de derechos falsificado a favor de una empresa fachada. Estaban robándome el suelo, ladrillo por ladrillo. De pronto, un golpe sordo sacudió el techo. La puerta principal de la casa se había cerrado con una violencia terrible. Escuché la voz de Camila, quejándose en el pasillo superior, maldiciendo por el tráfico. Habían regresado de su reunión mucho antes de tiempo. El pánico intentó paralizarme, pero mi mente rechazó el miedo. Cerré el cajón de acero, borré mis huellas en el polvo del piso con la manga de mi suéter y salté hacia el ducto de ventilación. Me arrastré hacia arriba con una fuerza desesperada que no sabía que aún poseía. Subí por el estrecho hueco justo en el momento en que escuché el pitido de la cerradura biométrica abriéndose abajo. Me quedé inmóvil en la oscuridad del ducto, con el corazón latiendo furiosamente contra mis costillas. A través de la rejilla, vi la luz de la linterna de Diego barrer la habitación. Caminó por el sótano, revisó que los candados estuvieran en su lugar, y volvió a subir las escaleras maldiciendo en voz baja. Había sobrevivido a ser descubierto por un margen de milímetros. Esa misma noche, pasadas las 12, me acosté en la oscuridad total de mi alcoba. Coloqué un pequeño auricular inalámbrico en mi oído, conectado al teléfono desechable. La transmisión de las cámaras del sótano cobró vida en la pantalla con una claridad escalofriante. Vi bajar por las escaleras a Héctor, el sicario de la cicatriz profunda. Diego y Camila caminaban detrás de él, con los hombros encogidos y temblando como perros asustados. El sicario exigió saber si los papeles de la propiedad estaban listos. Su voz rasposa amenazó con quemar la casa con todos nosotros adentro, si la deuda no quedaba saldada esta misma semana. Pero fue la cuarta persona en bajar los escalones de madera, lo que me heló la sangre por completo. Era el doctor Leandro Morales, mi médico de cabecera durante los últimos 15 años. Un hombre inmensamente respetado en los hospitales más caros de Monterrey. Un pilar de la alta sociedad que había asistido al funeral de mi esposa para darme el pésame. El hombre que escuchaba mi corazón, ahora trabajaba para los hombres que querían detenerlo. Leandro saludó al sicario con una familiaridad asquerosa. Explicó con frialdad clínica que él mismo había redactado los expedientes falsos de mi supuesta demencia acelerada. Pero lo que dijo a continuación destruyó cualquier rastro de humanidad y piedad que me quedara por mi propia sangre. No iban a enviarme a ningún manicomio. El folleto quemado en la basura era solo una distracción, por si los vecinos hacían demasiadas preguntas. El doctor Leandro abrió su maletín de cuero negro y sacó una jeringa prellenada. Explicó que contenía un compuesto altamente concentrado de potasio. Dijo que era absolutamente indetectable en cualquier autopsia convencional.
Leandro miró a Camila a los ojos y le dijo que debía inyectarme ese líquido directamente en la vena mañana a las 7 de la mañana. Me provocaría un paro cardíaco masivo y fulminante. Sentiría que el pecho se me partía en dos, pero no podría gritar por culpa de los sedantes. Como mi médico tratante, Leandro llegaría a la casa, fingiría sorpresa y firmaría el acta de defunción citando causas naturales por mi avanzada edad. Diego se rió. Mi propio hijo soltó una carcajada fría en el sótano. Dijo que cobraría mi seguro de vida por $1.000.000 y entregaría la casa completamente limpia al cártel al mediodía. Me quité el auricular. Faltaban 3 horas para las 7 de la mañana. Me levanté de la cama. Ya no era un anciano enfermo. Y ellos ya no eran mi familia. Eran errores estructurales críticos que debían ser demolidos de inmediato. Abrí las puertas de madera de mi closet y saqué mi traje negro de sastre. Un traje que no usaba desde que enterré a mi esposa. Me vestí en la oscuridad, ajustando la seda de mi corbata con manos firmes y frías. Un hombre que construye fortalezas no permite que lo asesinen en pijama. Cuando saliera el sol, iban a conocer al arquitecto de su destrucción. Estaba absolutamente listo para la guerra. A las 6 de la mañana con 45 minutos, el sol apenas comenzaba a rasgar la neblina gris sobre las montañas de la Sierra Madre. Me senté en la pesada silla de cuero de mi despacho privado, envuelto en la penumbra. No encendí la lámpara del escritorio. Preferí la oscuridad. Mi respiración era lenta, controlada y absolutamente gélida. Llevaba puesto el auricular inalámbrico. A través de la transmisión digital, escuché cómo la puerta principal se abría en la planta baja. Los pasos apresurados resonaron en el vestíbulo de mármol. Era el doctor Leandro Morales. Saludó a mi hijo con esa misma voz calmada y profesional que usaba cuando me tomaba la presión arterial. Se dirigieron juntos a la cocina, el epicentro de su conspiración. Escuché el sonido metálico del maletín de cuero al golpear la barra de granito. El cierre se abrió de un tirón. Camila estaba ahí, tarareando una de sus estúpidas canciones matutinas. El doctor Leandro le ordenó a Camila que preparara una bandeja estéril. Escuché el chasquido de los guantes de látex estirándose sobre sus manos. Con un tono desprovisto de cualquier rastro de ética o humanidad, el doctor explicó que la jeringa estaba cargada con el compuesto concentrado de potasio. Dijo que la reacción sería brutal, inmediata y completamente catastrófica para mi sistema circulatorio. Diego caminaba de un lado a otro. Sus zapatos de diseñador rechinaban contra el piso de la cocina. Preguntó, con la voz temblorosa de un cobarde, si estaba seguro de que el forense no haría preguntas. El doctor Leandro soltó una carcajada seca y arrogante. Le garantizó que sus credenciales médicas y el historial clínico falso que había construido eran un escudo impenetrable. Nadie investiga el infarto de un anciano con demencia severa. Camila intervino con una emoción enfermiza. Dijo que subiría a mi cuarto a las 7 en punto. Dijo que yo estaría tan sedado que ni siquiera sentiría el piquete de la aguja. Diego dejó escapar un suspiro de alivio profundo. Empezó a hablar del $1.000.000 libres de impuestos que recibiría del seguro de vida. Habló de entregar las llaves de mi casa al cártel al mediodía, borrando su deuda y salvando su miserable vida a costa de la mía. Estaban celebrando su victoria. Era el momento exacto para cambiar los parámetros estructurales de su plan. Llevé mi mano derecha debajo del pesado escritorio de caoba. Mis dedos rozaron la madera lisa hasta encontrar un pequeño panel oculto. Lo deslicé hacia atrás, revelando una caja de control de acero cepillado. En el centro del metal, descansaba un único botón rojo protegido por una cubierta de plástico transparente. Cuando diseñé esta fortaleza hace 30 años, sabía que el dinero y el poder en San Pedro Garza García atraían miradas oscuras. La construí para resistir embates de huracanes categoría 5, y de ser necesario, el asedio armado de cualquier cártel. Levanté la cubierta de plástico. El hombre que alguna vez los llamó familia ya no existía. Solo quedaba el ingeniero estructurista a punto de demoler un edificio podrido. Presioné el botón rojo con firmeza. La respuesta de la casa fue instantánea y absolutamente ensordecedor. Una sirena de emergencia de alta frecuencia estalló desde los altavoces ocultos en cada pasillo, habitación y cuarto de máquinas. El sonido era un alarido mecánico diseñado para desorientar y paralizar. La red eléctrica principal se cortó de tajo. La mansión entera se hundió en una oscuridad total, durante 2 segundos, antes de que las luces rojas de emergencia, montadas a nivel del suelo,
tiñeran las paredes con un resplandor color sangre. Y entonces comenzó el rugido. Un estruendo de metal masivo y engranajes industriales haciendo eco en los cimientos. Pesadas persianas de acero de grado militar se desplomaron violentamente sobre cada ventana y cada puerta exterior de la casa. Los seguros de titanio encajaron en sus rieles de concreto con un golpe seco que hizo vibrar el suelo. En la cocina, la celebración se transformó instantáneamente en un caos absoluto. A través del auricular, escuché a Camila gritar de terror. El tubo de cristal de la jeringa letal rodó por la barra de granito. Diego gritaba mi nombre, exigiendo saber qué estaba pasando con el sistema de seguridad. Corrió por el pasillo, tropezando en la luz roja de emergencia, hasta llegar a las dobles puertas de roble macizo de mi despacho. A través del cristal blindado y acústico de las puertas, vi su rostro pálido y sudoroso. Su saco estaba desabotonado. Se veía como una rata acorralada en el fondo de una alcantarilla. Comenzó a golpear el cristal con ambos puños. Jalaba las manijas de bronce con una desesperación salvaje, pero la cerradura de grado bancario ni siquiera cedió un milímetro. Me gritaba que abriera, jurando que el sistema había fallado. Me quedé sentado en la penumbra, mirándolo con absoluta frialdad. Encendí el micrófono de la consola de comunicaciones de mi escritorio. Mi voz resonó por los altavoces de toda la casa, profunda, metálica y cargada de una autoridad aplastante. Le dije a Diego que dejara de golpear mi puerta. Le recordé que yo construí esta casa para soportar las peores fuerzas de la naturaleza. Guardé silencio un momento y le pregunté si de verdad creía que un par de parásitos cobardes podrían masticar a través de mis muros. Vi a mi hijo congelarse en seco. El color abandonó por completo su rostro. Sus manos cayeron inertes a sus costados. Entendió en ese maldito segundo que el viejo demente era una ilusión. Entendió que yo lo sabía todo. Retrocedió torpemente hacia la cocina, temblando de pies a cabeza. Conecté el teléfono desechable al sistema de audio central. Seleccioné el archivo de la grabación que capturé en el sótano la noche anterior. Presioné reproducir. La voz ronca del sicario del cártel inundó los pasillos de la casa. Luego, la voz fría del doctor Leandro prometiendo falsificar mi acta de defunción. Y finalmente, la voz del propio Diego, diciendo que asesinarme era un acto de piedad para su propia comodidad. Miré el monitor de las cámaras de seguridad. En la cocina, el doctor Leandro perdió por completo la cordura. Al escuchar su propia confesión de asesinato retumbando en las paredes, supo que su prestigiosa vida había terminado. Agarró una pesada silla de comedor hecha de roble macizo. La levantó por encima de su cabeza soltando un grito animal y la estrelló con todas sus fuerzas contra la ventana principal. La silla se hizo astillas. El cristal de policarbonato apenas se rayó, y detrás de él, la fría y gruesa persiana de acero se mantuvo inquebrantable. Estaban enterrados vivos en la tumba que cavaron para mí. Camila estaba acurrucada en el piso, sollozando histéricamente, alejándose de la jeringa envenenada como si estuviera a punto de morderla. Fue entonces cuando la oscuridad de la calle se rompió por completo. A través de las rendijas de acero de mi despacho, vi cientos de luces estroboscópicas rojas y azules bañando los muros de piedra de la fachada. El ruido de las sirenas federales se multiplicó por 10. Vehículos blindados de la Marina y camionetas de la Agencia de Investigación Criminal rodearon el perímetro. Mi viejo amigo Arturo no había perdido el tiempo. El golpe era masivo. Un trueno ensordecedor sacudió la casa. El equipo táctico detonó una carga explosiva direccional contra la puerta principal. El metal reforzado voló en pedazos. Decenas de elementos fuertemente armados inundaron el vestíbulo, cortando la luz roja con las potentes linternas de sus rifles. Los comandos tácticos irrumpieron en la cocina. Los gritos de autoridad aplastaron los sollozos de los conspiradores. Vi en el monitor cómo arrojaron al doctor Leandro contra el piso de mármol. Camila gritaba, culpando a su esposo de todo. Desactivé el bloqueo interno de mis puertas. Me levanté de la silla, alicé las solapas de mi traje negro y salí al pasillo. El olor a pólvora y concreto quemado flotaba en el aire. Caminé lentamente hacia la cocina. Mis zapatos resonaban con paso firme. El comandante del operativo me vio entrar y asintió con respeto, ordenando a sus hombres que me abrieran paso. Diego estaba arrodillado en el piso, con las manos esposadas a la espalda. Levantó la vista hacia mí. Tenía el rostro empapado en lágrimas y sudor.
Llorando a gritos, me suplicó piedad. Me dijo que era mi única sangre. Me rogó que les dijera a los federales que todo era un malentendido de familia. Me detuve frente a él. Lo miré desde arriba, sintiendo únicamente el desprecio frío de un hombre que acaba de aislar una falla crítica. Me llamaste un viejo inútil y estorbo, le dije con voz profunda y serena. Pero un arquitecto sabe perfectamente que nunca debes construir tu futuro sobre cimientos robados. Eres una columna podrida, Diego, y las columnas podridas se demuelen. Diego soltó un alarido de pura desesperación, dejando caer la cabeza contra su pecho. Los agentes lo levantaron por los brazos y lo arrastraron hacia los vehículos blindados. El proceso legal posterior fue rápido, brutal y sin un ápice de misericordia. Las grabaciones, las cámaras ocultas, las placas falsificadas y las drogas en el sótano sellaron su destino. Diego, Camila y el doctor Leandro fueron condenados a 30 años de prisión en una cárcel federal de máxima seguridad. Nunca volverán a pisar las calles de San Pedro. Con la ayuda de Arturo, recuperé el control total de mi patrimonio. Anulé la hipoteca fraudulenta, entregué el sótano a las autoridades para su desmantelamiento y vendí la maldita fortaleza. Me mudé lejos de las montañas. Compré un departamento frente al mar, donde la brisa constante limpia los pulmones y el horizonte nunca termina. Ahora, paso mis tardes en el balcón. Bebo un vaso de bourbon puro y escucho el sonido. Logré demoler una estructura corrupta antes de que cayera sobre mí. La sangre puede hacerte pariente de alguien. Pero es la lealtad, la integridad y el respeto lo que verdaderamente forma una familia. Cuando la avaricia envenena a las personas que amas, no puedes cambiar su naturaleza parasitaria, pero sí puedes elegir dejar de alimentarlas. Protege lo tuyo, cuida tu legado, y nunca olvides que la verdadera fuerza no consiste en esquivar la tormenta, sino en tener la sabiduría arquitectónica para cerrar las puertas de acero y dejar que los traidores se ahoguen en la lluvia que ellos mismos provocaron.